Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Estamos recientemente celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Las abuelitas cantaban, ¿verdad? Virgen del Carmen, preciosa palma, cuando yo muera, vendrás por mi alma. Y es que fíjese que esto es algo que inicia desde el Antiguo Testamento. Allá por el primer libro de los Reyes empieza la historia del profeta Elías, el único profeta del que no tenemos libros. Fíjese usted qué curioso, ¿verdad? No existe un libro del profeta Elías. Sin embargo, es el profeta por excelencia. Cuando Jesús en la transfiguración se presenta ante los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, transfigurado y glorioso, aparece con dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés es lógicamente el que representa la ley, ¿verdad? A Moisés fue a quien Dios le dio los 10 mandamientos, pero Elías es el que representa a los profetas, es el profeta por excelencia. Es más, los israelitas esperaban la vuelta de Elías, que vendría nuevamente el profeta Elías. De eso podemos hablar, por ejemplo, de San Juan Bautista. Decían que era Elías que había regresado, ¿verdad? Ese profeta que fue arrebatado al cielo. Pues resulta que este Elías es el que predice la sequía en el pueblo de Israel, y desde el monte Carmelo, un monte allá en Israel, él ve la orilla del mar. Frente al monte Carmelo está el mar espléndido, y entonces él ahí es donde mira la nubecita aquella que primero aparece, y después ya cuando él profetiza que termina la sequía que había predicho. Pues este monte Carmelo se convierte después en un lugar de oración. Ahí es donde ya en la era cristiana se forma una comunidad de monjes, de ermitaños que vivían ahí, y que se dieron a sí mismos el nombre de carmelitas. Por eso, porque vivían en las cuevas del monte Carmelo. Y resulta que esta es la palabra Carmel en hebreo, significa jardín. Entonces era un lugar muy bonito, muy apacible, y entonces ahí se instalan estos ermitaños que inician la orden de los carmelitas. Pero resulta que cuando se dan las guerras en esa región que siempre ha estado metida en problemas, ¿verdad? Resulta que ahí entonces los carmelitas se trasladan a Europa. Cuenta la tradición que precisamente el 16 de julio del año 1251, la Santísima Virgen se le aparece a San Simón Stock, que es el superior de los padres carmelitas, y a él le indica pues que le entrega el hábito de los carmelitas. Este hábito que cubre el pecho, pero que también cubre la espalda, y por eso se llama escapulario, porque espalda en latín se dice scapula. Entonces, pues, ese hábito de los carmelitas se lo entrega a la Virgen, a San Simón Stock, y le dice que va a ser para la orden carmelitana la estrella de la mar. Esto es interesante porque recuérdense ustedes que cuando la navegación era a vela y no habían los aparatos que después se van a inventar, la brújula, el astrolabio, entonces lo que guiaba a los marineros, lo que guiaba eran las estrellas, la posición de las estrellas era lo que les ayudaba a llevar el rumbo de sus barcos. Entonces la Virgen se presenta a San Simón Stock diciéndole que para la orden carmelitana ella va a ser la estrella de la mar. Esto es bien interesante. Y resulta que los monjes carmelitas o los frailes carmelitas
que de ser ermitaños se van a convertir en una orden mendicante como los franciscanos, como los dominicos que se dedican a la evangelización, bueno, pues se instalan en Inglaterra y empiezan a utilizar el hábito. Y para las personas que sin ser frailes, carmelitas, quieren de alguna manera vivir la espiritualidad de los carmelitas, entonces se hace una reducción del hábito de los carmelitas, que también se llama escapulario, que consiste en 2 pedazos de tela color café, uno para el pecho y otro para la espalda, que precisamente son el famoso escapulario de la Virgen del Carmen. La Virgen hace algunas promesas para quienes se decidan a vivir la espiritualidad carmelitana. Resulta que estas promesas están muy relacionadas con la hora de nuestra muerte. Resulta que la Virgen promete que quienes vivan la espiritualidad carmelitana pues van a recibir beneficios como, por ejemplo, que no sufrirán las penas eternas del infierno. Es decir, quien lleva puesto el escapulario no se va a ir al infierno. Esa es la promesa de la Virgen. Es más, no solo no se va a ir al infierno, sino que además, si llega a irse al purgatorio, la Virgen lo va a sacar del purgatorio lo más pronto posible, el sábado siguiente, dice, después de su muerte. O sea, pues son promesas que se relacionan con la doctrina católica del Santo Purgatorio. Algunos hablan de que el purgatorio no existe porque incluso preguntan dónde está en la Biblia el purgatorio, la doctrina del purgatorio, entonces, o la palabra purgatorio. En realidad la palabra como tal no aparece en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como decir el purgatorio, no aparece así. Pero la idea está plasmada en varias citas que podemos ver de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Juan, la primera carta de San Juan va a hablar de que hay pecados que llevan a la muerte, pero que hay pecados que no llevan a la muerte. Permítanme, aquí tenemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que lleve a la muerte, rece por él y Dios le dará la vida. Esto lo digo para los pecados que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no digo que recen. Toda injusticia es un pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Eso nos permite clasificar los pecados, podríamos decir de alguna manera, como pecados mortales y pecados veniales. ¿Qué es eso? Pecados mortales. Bueno, el pecado mortal es aquel pecado que nosotros cometemos por maldad. Es decir, cuando nosotros le faltamos a Dios con toda la voluntad de hacerlo. Para que exista un pecado mortal se necesitan 3 condiciones. El pleno conocimiento, o sea, saber que aquello es pecado. El pleno consentimiento, o sea, querer hacer ese acto que es pecado. ¿Se recuerdan aquella canción que dice, si amarte es pecado, quiero ser pecador? Bueno, pues entonces ahí hay pleno conocimiento y plena conciencia. Y luego que tenga materia grave, o sea, que cause grave daño a otros o a uno mismo. Pues esos son los pecados mortales. El que por desgracia, y aquí sí cabe la palabra desgracia, porque es el que está fuera de la gracia de Dios. Si por desgracia muere alguien en pecado mortal, bueno, pues directito al infierno, pues porque eso es lo que dice el Señor. El Señor no nos condena, pero nosotros podemos elegir entre salvarnos y condenarnos, y el que elige condenarse se va al infierno, punto. Pero ¿qué pasa
¿Qué pasa con esos pecados por los que San Juan dice que hay que rezar? Por las personas que están en ellos hay que rezar. ¿Y cuáles son esos pecados? Son los pecados que no son por maldad. Son aquellos pecados en los que muchas veces caemos por imprudencia, por ignorancia. O sea, no cumplen con las condiciones del pecado mortal. Para entender esto les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo intencionalmente le cause daño, por ejemplo, al carro de mi vecino, porque me da cólera que él tenga un carro mejor que el mío, y un día salgo y con un martillo le quiebro los silbines o le quiebro los vidrios del carro. Eso es un hecho pensado, como decimos nosotros, para hacer daño. Eso sería pecado mortal. Pero no es lo mismo eso a que yo, saliendo del garage de mi casa con mi carro, por descuido, lastime el carro del vecino. Pues yo no voy con la intención de lastimar a nadie, ni de hacer algo malo, pero por mi imprudencia, tal vez no me fijé, tal vez no vi bien, o no conduje como debía ser, y por imprudencia cometí ese error. No es lo mismo un pecado mortal que un pecado venial. Entonces, ¿qué pasa? Si en el Apocalipsis dice que nada manchado puede entrar en el cielo, pues entonces quiere decir, ¿qué pasa con los que llegan con el pecado venial? ¿Se recuerda usted que para el bautismo nos dieron una vestidura blanca? Que significa la pureza con la que tenemos que entrar al cielo, y que Jesús habló de que para entrar a las bodas del Cordero hay que entrar con el traje de bodas. Pues es esa vestidura blanca. Pueden ocurrir varias cosas. Una es, vaya, yo me quité la vestidura blanca y la tiré, ya no la quiero. Así no puedo entrar. Y esos son los que se van al infierno. Pero ¿qué pasa con el que sí lleva la vestidura blanca? Pero en el camino la vestidura se le salpica de suciedad o de repente se le rasga y llega con la vestidura blanca, sí, pero no lo suficientemente limpia. Bueno, entonces resulta que viene y ¿qué pasa? Antes de entrar al banquete, vaya y lave su túnica, la zurce, la cuse bien y toda la cosa. Cuando ya esté limpia, bueno, pase adelante. Claro, el que llega al banquete con la túnica perfectamente limpia, ese pues ni modo, ¿verdad? Tiene el pasaporte visado, pase adelante de una vez. Esos son los santos. Pues resulta que nosotros creemos que existe ese lugar donde se puede uno purificar después de la muerte. Justamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 25, encontramos precisamente esta analogía. Pónganse a buenas con su adversario pronto mientras van en el camino, no sea que al final del camino te entreguen al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Bueno, entonces aquí está clara la analogía. Hay que arreglar las cosas mientras vamos de camino, en esta vida. Sí, en esta vida. Nosotros podemos hacer buenas obras, podemos confesar nuestros pecados y recibir la absolución y cumplir con la penitencia y hacer obras de misericordia y hacer obras de caridad. Y eso nos ayuda a solucionar el problema. Y entonces cuando lleguemos allá, pues ni siquiera nos preguntan, ¿pero qué tal si no nos dio tiempo a todo eso? Entonces dice, te llevarán ante el juez. Esto es importante, el juicio inmediatamente después de la muerte. Y dice, el juez te mandará al calabozo, a la cárcel, de donde no saldrás sino hasta que pagues el último centavo. Entonces no es el infierno. Si el infierno fuera, diría, de donde ya no saldrás jamás. Pero si dice, saldrás cuando pagues el último centavo, bueno, pues eso quiere decir que en ese lugar, ya después de la muerte, podemos purificarnos para lograr entrar al cielo. Ahora bien, yo digo una cosa,
si al lugar donde dormimos le llamamos dormitorio, pues es lógico que al lugar donde purgamos nuestras culpas mientras llegamos al cielo, le llamemos purgatorio. Y resulta que del purgatorio es que habla la Santísima Virgen en sus apariciones de Nuestra Señora del Carmen a San Simón Stock. Y entonces le promete a los devotos que lleven el escapulario que ella se encargará de irlos a sacar de esa cárcel lo más pronto posible. Ahora, claro, esto del escapulario hay que tenerlo muy claro. No se trata de un amuleto mágico. Uno de los problemas que tenemos a veces es que le damos a las cosas un valor que no tienen. Nosotros los católicos tenemos sacramentales, tenemos cosas de devoción, como por ejemplo la medalla que la Santísima Virgen le mandó a acuñar a Santa Catalina Labouré, a la que el pueblo le dio el nombre de medalla milagrosa. La famosa medalla de San Benito, que tiene todas las iniciales de las oraciones con las que San Benito hacía los exorcismos. Vaya. Y en este caso, el escapulario de la Virgen del Carmen. Claro, todos estos son símbolos. Son símbolos. Si yo llevo la medalla de la Virgen, la medalla milagrosa, es porque yo venero a la Santísima Virgen en esa advocación. Y repito frecuentemente la leyenda que está en la imagen: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Si yo llevo la medalla de San Benito, es porque yo le tengo devoción a este santo que combatió fuertemente contra los poderes del enemigo, y entonces yo le pido a San Benito que interceda por mí, y fortalecido con esa devoción puedo enfrentarme a las tentaciones y demás. Y lo mismo pasa con el escapulario. El escapulario es una forma externa de expresar mi fe en la devoción de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Me recuerdo de una anécdota que me contaba mi mamá, que en paz descanse. Resulta que ella decía que había una persona, un fulano, que oyó un día pues predicar que aquel que llevara con devoción el escapulario de la Virgen del Carmen no se iba a ir al infierno, y que si acaso se iba al purgatorio, la misma Virgen lo iba a sacar del purgatorio, ¿verdad? La misma Virgen lo iba a sacar a más tardar el sábado siguiente después de su muerte. Y entonces este tipo dijo: bueno, ya me encontré una forma de salvarme. Y fue a que le impusieran el escapulario. Pero él creyó que el escapulario era una garantía de salvación que le permitía hacer una vida ingrata. Y empezó a delinquir, se metió con una banda de fascinerosos, y hacía esto y hacía aquello. Y no faltó quien le dijera: pero mire usted, tenga cuidado con eso que está haciendo, usted está ofendiendo a Dios, está cayendo en pecado, y si usted muere en pecado, se va a ir al infierno. Momento, les dijo aquel, momento, yo no tengo por qué ir al infierno, yo puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo tengo el escapulario de la Virgen del Carmen. Y este escapulario yo no me lo quito, ni de día ni de noche, ni cuando duermo, ni cuando me baño me quito el escapulario. Y como la Virgen lo prometió, si la Virgen no miente, yo muero con el escapulario puesto y me voy directamente al cielo, o por lo menos si me voy al purgatorio, me saca lueguito de ahí. Y siguió con su vida disipada. Pero mi mamá me contaba que un día dice que lo iban persiguiendo, porque a saber qué fechoría había hecho, y entonces iba con su caballo a toda velocidad persiguiendo, y lo venían persiguiendo, y él corriendo en el caballo, cuando de repente pasa por un puente de esos puentes de madera, ¿verdad?, que estaba algo falso,
y entonces cuando pasa cabalgando con su caballo, el puente se rompe y él se va con todo y caballo al río, un río que pasaba bajo el puente. Y entonces el río lo arrastra. Y dice que mientras el río lo arrastraba, una rama de un árbol que estaba sembrado a la orilla del río, le quitó el escapulario. Esa era una forma en que mi mamá nos decía, miren, no es el escapulario en sí, no es la medalla de San Benito en sí, no es la medalla milagrosa en sí, no es cargar el texto del Magnificat, que las abuelitas le decían la Magnífica, ¿verdad? En sí, sino que se trata de que estos son símbolos que nos ayudan a vivir una vida cristiana. Entonces, el escapulario no es un amuleto, sino que es un recordatorio del compromiso que nosotros hemos hecho de imitar las virtudes de la Santísima Virgen y buscar la santidad. Entonces así pues, lógicamente vamos a alcanzar esas gracias prometidas. Esta es la razón por la que entonces la Santísima Virgen María, en su advocación de la Virgen del Carmen, es representada precisamente con el escapulario en la mano, con Jesús en los brazos, que también tiene un escapulario en la mano, y abajo pues pintan el purgatorio, ¿verdad?, de donde la Virgen está sacando las almas. Y precisamente esa es la que utilizamos cuando, cuando rezamos los 9 días por un hermano difunto, cuando lo recordamos a los 40 días de fallecido, o cuando cumple 1 año, o cuando cumple 7 años. Bueno, siempre que rezamos por los difuntos, pues la imagen preferida para ponerle en el altar es la de Nuestra Señora del Carmen. Termino diciendo esto: el purgatorio no es un lugar de castigo. Lo pintan de esa manera porque es lógico, ¿verdad?, que el alma que esté en el purgatorio está pasando penas. Y me explico. Es una purificación. El libro de la sabiduría dice que vamos a ser probados como se prueba el oro en el crisol. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios dice que vamos a ser probados por el fuego. Por eso es que pintan de esa manera el purgatorio. Pero yo digo, el purgatorio más bien es algo como penoso. ¿Por qué? Porque la pena de saber que ya pudiera estar en el cielo porque por mis culpas estoy todavía ahí, bueno, eso me va a causar pena. Pero también es una garantía de que ya estoy salvado y de que lo que me espera es la gloria de Dios. Invoquemos a nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, y pidámosle por nuestros hermanos difuntos, por aquellos que ya se nos adelantaron, para que ella en su amor logre concederles la dicha de salir lo más pronto posible del purgatorio. Y por favor, oremos también por nosotros mismos, para que el Señor nos dé la gracia de vivir de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la devoción a la Santísima Virgen del Carmen, viviendo la espiritualidad carmelitana, y entonces pues alcanzar también nosotros algún día la gloria eterna. Que así sea, mis queridos hermanos, que el Señor nos conceda, como dice al final de la oración de las completas, un sueño tranquilo y una muerte santa, porque eso es lo que necesitamos, morir en gracia de Dios para encontrarnos en el cielo con nuestra Santísima Madre, con todos los santos y con nuestro Señor. Que el Señor nos conceda esto y entonces, como decían las abuelitas, Virgen del Carmen, preciosa palma, cuando yo muera, vendrás por mi alma.